Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saludamos desde aquí, de este rincón de la patria. Aquí estamos en la comuna del Bosque, la ciudad de Santiago de Chile. Y saludamos allá a todos los hermanos de la provincia de La Rioja, la ciudad de Chilecito, y a todos los que están conectados en las redes sociales. También queremos saludar allá a nuestros hermanos Correa Vilches, Hugo Correa Vilches, Gloria Vilches, allá en Alerce, en la ciudad de Puerto Montt, en el sur de Chile, 1000 kilómetros de distancia de acá de Santiago. Les saludamos a ellos, les saludamos a los hermanos de la comuna de La Pintana, a los hermanos aquí que están en la cisterna, bueno, y a todos los hermanos que yo no sé cuántos están conectados, pero queremos saludarles a todos, abrazarles en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a partir en esta tarde, bueno, vamos a estar orando al Señor primeramente para que Él nos guíe en todo lo que hemos de decir en su nombre, porque no vamos a hablar de las cosas nuestras, sino que de las cosas de nuestro Señor, lo que Él nos ha enseñado. Oramos, le pido que reverenciemos al Señor y guardemos todo silencio para que oremos a Él y invoquemos su nombre. Padre Celestial, en esta tarde queremos rogarle a usted, Señor, que nos guíe y que nos ilumine el corazón a nosotros para entender con claridad lo que usted quiere decirnos, Señor. Denos gracias, Señor, de gracias a mí primeramente, Señor, para hablar frente a mis hermanos de sus cosas, Señor. Ayúdeme para que podamos hablar con claridad y iluminar mi corazón también para yo decir las cosas que usted quiere que diga y no las cosas que yo a veces pretendo decir. Por eso le ruego a usted, Señor, es el único que puede hacer esto. Gracias, Padre, le damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermano, vamos a pasar directamente. Bueno, quería comentarle algunas cosas que ya ustedes conocen perfectamente lo que pasa en el quehacer diario, en el escenario que nos estamos enfrentando como mundo, ¿ve? Siempre las confusiones, las confusiones están y ha venido gente para distraer la atención y llevar a la iglesia para sacarla de la doctrina del Señor. Siempre ha existido esto porque hay ataques directos que son de carácter espiritual y, y lo único que pretenden es que el hombre vaya a la perdición, que los hombres se pierdan. Ese es el objetivo de Satanás. Pero nosotros debemos estar firmes con todas las indicaciones que el Señor nos ha dado. Y esta firmeza debe ser a través del estudio y la preocupación de nosotros por analizar cada cosa que sucede y cada decisión que en la vida nosotros vamos a tomar. Porque todas las cosas tienen sus consecuencias. Las decisiones que nosotros tomamos y estemos nosotros en la condición que estemos, siempre una mala decisión va a tener una mala consecuencia. Y también las buenas decisiones que tomamos también van a tener un buen fruto. Así es que quería contarles yo una breve historia que me impactó demasiado. Yo escuchaba muchas veces estos himnos creados por muchos hombres en las que Dios los ha inspirado y han dejado esta música para cantar en las iglesias diversas del mundo. Y hay un himno tremendo que se llama Alcancé Salvación. Cuando escuché y vi la historia del compositor de este himno, todavía me impactó en el corazón de cómo ese hombre pudo resistir tanta cosa que le pasó. Él tenía 4 hijas, era un norteamericano, se llamaba Horacio Straffer, y este hombre era de Nueva York, un hombre que tenía una situación económica muy estable. Y aparte de eso, él era un anciano de su iglesia. Él con su esposa militaban en la iglesia y estaban trabajando en la obra de Dios duramente. Él tenía 4 hijas y tenía un hijo varón de menos de 4 años. Y la vida transcurría muy feliz, muy normal en la vida de este hombre. Pero empezaron los problemas. El primer problema grande que él tuvo, se murió
su hijo de 4 años se murió de escarlatina. Fue un gran impacto para él. Y este hombre decidió mandar a Inglaterra a su esposa con sus 4 hijos para pasar un poco la pena y ir a ver un predicador amigo allá en Inglaterra, en Londres. Entonces sucedió que en el viaje, el barco que llevaba a su esposa con sus hijas tuvo en el alta mar un choque, chocó el barco y el barco se hundió y murieron sus 4 hijitas. La mayor no tenía más de 10 años y la menor 9 y así para abajo. La más chiquitita tenía 2 años. La esposa luchó duramente para salvar a sus hijas, pero no lo logró. Quedó aturdida ella y la encontraron a ella flotando en el mar y fue rescatada. Mandó un telegrama a su esposo y le comunicó. Solo ella sobrevivió. Viajó su esposo a buscarla a Londres y en otra nave. Cuando ella estaba viajando, cuando él estaba viajando para buscar a su esposa, le dijo al capitán de ese barco que cuando pasaran por las aguas en donde habían chocado el barco y habían fallecido sus hijitos, sus hijitas, le avisara. Entonces sucedió que cuando llegaron al lugar a la medianoche, lo despertaron a este hombre, a Horacio, y fue a mirar las aguas y ahí le vino la inspiración a él y escribió algunas frases de este himno. Alcancé salvación. Yo no lo voy a cantar, por supuesto, aquí para ustedes, pero ustedes lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar en los himnarios de la iglesia, y es un himno tremendo, tremendo lo que él cantó y lo que él agradeció a Dios después de esta tremenda tragedia. Bueno, el himno es muy hermoso, pero nació de una tremenda tragedia. El hombre terminó sus días con su esposa sirviendo al Señor, a pesar de que él se había arruinado también económicamente por un gran incendio que hubo en la ciudad. Había perdido su dinero, pero él aún así siguió sirviendo al Señor, siguió sirviendo a la iglesia, siguió sirviendo a sus hermanos, ayudando en la obra de Dios. Nunca decayó su espíritu. Obviamente que es una pena tremenda. Yo no le doy a nadie una situación así, que se mueran sus hijos, sus hijas y estar ahí, terminar sus días dándole para adelante, como decimos en Chile, ¿ves? Esa es la historia brevemente, la historia de Horacio Strafford. Ustedes la pueden buscar. Es un gran ejemplo para, para ver, digamos, lo que a veces nos sucede. A veces uno se deprime, a veces uno tiene ansiedad, le vienen todos estos males modernos a nosotros y nos confundimos con la doctrina, porque a veces dejamos de estudiar, nos alejamos del Señor, nos alejamos de las Escrituras por diversas razones, por tiempo y porque, bueno, la vida a veces uno la encuentra muy difícil y viene la desesperanza, vienen todas estas cosas que nos suceden. Ahora, todas estas confusiones se pueden dilucidar con mucha facilidad cuando acudimos a la Biblia. Vamos a ver aquí, vamos a pasar a la lectura bíblica y vamos a ver en el Evangelio según Mateo, o San Mateo, como dicen algunos, el capítulo 7. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y vamos a hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en el capítulo 7, vamos a leer del versículo 15 y 16. Vamos a leer en adelante. Le damos lectura. Dice así la palabra del Señor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿o acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar
dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así dice la palabra del Señor. Bueno, ahí el Señor Jesús hablaba a sus discípulos que dice que cuando alguien, los religiosos de la época estaban hablándole a ellos, y él le dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles eran los frutos de una persona que tiene la doctrina del Señor, que tiene la doctrina de Dios? Los frutos que debe tener. Entonces, el Señor está hablando con claridad de esa situación. Entonces, no puede, decía el Señor, no puede un árbol bueno dar malos frutos y un árbol malo dar buenos frutos. No, no se puede. Es imposible. Dice que es un ejemplo aparentemente muy simple, pero también es muy profundo. En el análisis que hacemos de este pasaje, nosotros vemos que el Señor enseñaba con mucha sencillez, pero también había mucha profundidad en sus palabras. ¿Por qué le estaba enseñando esto a los discípulos? Porque en ese tiempo ya los religiosos y la gente de la época ya confundía a la gente. La confundía con diversos discursos, a veces muy rebuscados, hablaban de la ley, hablaban de los reglamentos que tenía que tener como religioso una persona. Pero el Señor los criticó porque se olvidaban de la misericordia, se olvidaban de la bondad, se olvidaban de tener estos frutos que son, que son frutos que el cristiano debe tener. El cristiano debe tener frutos de bondad, frutos de misericordia, debe hacer obras de justicia, tiene que hacerla. Nosotros tenemos que ser preparados, dice la palabra del Señor, para toda buena obra. Así aprendimos directamente de nuestro Señor, y hoy día también nosotros tenemos que aprender de todo lo que hablamos en la iglesia cuando se nos enseña el discipulado, cuando nosotros queremos prepararnos más en la Escritura. Eso es una de las cosas más importantes. La misericordia hoy día, especialmente yo veo en Chile, por ejemplo, un problema, en el mundo entero, me parece Estados Unidos también, un problema con los migrantes. A mí, bueno, me ha criticado mucha gente por hablar a veces en favor de los migrantes. Me critican porque los migrantes dicen son un problema tremendo en todos los países donde están los migrantes. Un amigo mío que es pastor me decía, en Europa los migrantes están destruyendo Europa. Pero, pero realmente nosotros tenemos que ir a lo que dice el Señor respecto a esto. Dice el Señor que nosotros también somos extranjeros en esta tierra. Por tanto, debemos tener misericordia, debemos tener con ellos cuidado como los tratamos y las determinaciones que tomamos. Porque Dios va a tener en cuenta también cómo nosotros nos comportamos con las visitas, cómo nosotros nos comportamos con el extranjero. Así que porque ellos vienen sufriendo de sus países. No salieron porque quisieron salir o porque vinieron a pasear. Ellos estaban sufriendo en sus respectivos países y vienen buscando a veces el pan, vienen buscando el mejor abrigo, vienen para poder resolver los problemas de sus familias. Y pasan yo he visto tremendas historias de migrantes que me han contado cómo caminaron días con frío, con mucho calor, con necesidad, con sed, con hambre, para llegar a un lugar en donde ellos les han dicho que la cosa está mejor. Entonces tenemos que tener misericordia nosotros con eso también. Y bueno, eso es un fruto también que el Señor nos dice que nosotros debemos tener. Fruto de misericordia, fruto de bondad, acoger al que está sufriendo, a esa persona que está deprimida, que ya no quiere venir a la iglesia, que ya no quiere oír la Biblia, ya no tiene fuerzas para estar estudiando, para empezar a inquirir en el Señor, para buscar, porque no entiende que ahí solamente nosotros podemos tener la solución a nuestros problemas. Solamente en el Señor, ahí, porque Él es el que nos ha prometido. Él nos ha dicho que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas el Señor nos las dará a nosotros. Y a veces erramos porque no entendemos bien qué es buscar el reino de Dios, cómo lo hacemos.
¿Cómo busco yo el reino de Dios? En la aplicación. Y el reino de Dios dice que lo buscamos a través de la palabra de Dios. Aprendemos la palabra, pero junto con aprenderla, tenemos que ponerla por obra nosotros, la palabra. Entonces, cuando a veces uno dice, bueno, no tengo ni para mí, ¿y cómo le voy a convidar a otro? Si apenas me alcanza para mí y para mi familia. Entonces, hay que buscar los caminos, ¿ves? Y hay que acordarse de todo lo que está escrito, todo lo que nuestro Señor hizo. Él tenía, dice, en la alimentación de los 5.000, que no eran 5.000, eran 15.000. Tenía 2 panes, 2 peces, no tenía nada. Sin embargo, él oró a su padre y se multiplicó la comida. De manera que dice la escritura que sobraron 12 cestas llenas de comida para repartir. Porque se cuentan 5.000 varones, se contaban, pero faltaba contar los niños y las mujeres ahí. Y se multiplicó la comida. Así el Señor puede a nosotros multiplicarnos nuestro dinero, nuestro sueldo, multiplicar lo poco a veces que podamos tener en la casa para comer, ¿ves? Y que podamos gozar en paz a veces de un pan, en paz y en armonía con nuestra familia, y no tremendas viandas opíparas, dice, tener ahí para comer con problemas, con discusiones, con peleas. Entonces es mejor a veces dar gracias en lo poco que Dios nos puede dar y comer en paz. Y Dios nos va a fructificar, nos va a multiplicar, dice la Escritura. Esto tenemos que nosotros creerlo, y eso es empezar a buscar el reino. ¿Cuáles son las cosas del reino? ¿Cuál es el interés mayor de Dios hoy día? Traer a las almas para la salvación. ¿La salvación de qué? La salvación de la muerte eterna, la salvación del infierno. Y nosotros tenemos que ser partícipes de este trabajo todos los días. Y esta indicación que el Señor nos está haciendo acá dice que por sus frutos se conocerá, dice, el árbol. En este caso el árbol lo simbolizamos como nosotros somos el árbol. Y a nosotros nos van a conocer también por nuestros frutos. Si nosotros solamente hablamos de la doctrina, hablamos de los conocimientos bíblicos, pero la gente nos ve que no tenemos obra, no saludamos a nadie, no visitamos a nadie, no vamos a un funeral porque no nos gustan los muertos, no nos dolimos con la gente que está dolida. La gente hoy día aprecia mucho cuando uno se va a doler con ellos. Cuando uno visita a un enfermo, yo he visto cómo agradece a la gente cuando usted le visita cuando está enfermo, la alegría que le puede traer a su corazón. Cuando se muere alguien y usted va a visitar a los que están dolidos ahí y los abraza y los acoge y los acompaña, eso nunca se va a olvidar la gente de esas actitudes que hay que tener, ¿ve? Cuando alguien tiene necesidad y usted tiene cómo compartir su pan, y va y lo comparte con lo poco que tiene, va con amor, con cariño y visita, esa gente tampoco nunca se olvida del bien que se le hace. Porque finalmente todos los hombres a veces somos como niños, ¿ves? El niño nunca se olvida si usted le hace un bien, si usted lo acoge con amor, ese niño se va a olvidar en la vida. Yo me acuerdo de gente que me hizo mucho bien en la niñez, y yo nunca me olvidé de los favores que me prestaron. Hasta el día de hoy me acuerdo. Tuve una madre putativa que me trató como un hijo verdadero, y yo nunca me olvidé de ella hasta ahora. Y la quise mucho, y ella también me quiso mucho a mí. No era mi madre de sangre, pero me enseñó a vivir, me enseñó muchas cosas de la vida. Bueno, era mi experiencia personal, pero estamos hablando aquí de los frutos que hay que tener. Los frutos, ¿ves? El fruto que yo hablaba en el principio, no sé si alcanzaron a escuchar, pero el fruto de este Horacio Spafford, ¿ves? ¿Cuál fue el fruto de él delante de la tragedia que tuvo? Se le murieron sus hijas, se le murió su único hijito varón a los 4 años. El barco chocó y por eso se incendió muchas propiedades que él tenía. Era el abogado, tenía un buen pasar económico, perdió su dinero. Pero él, ¿cuál era el fruto de él? Él siguió adelante trabajando, dándole en la obra como un anciano que era de su iglesia. Él siguió adelante, él no se detuvo delante de todas estas tragedias que le pasaron. Continuó ayudando, continuó apoyando a los demás, y grabó este himno
y lo compuso este himno que se llama Alcancé salvación. ¿Qué es lo que él hacía relevante ahí de Dios? Dice que él daba gracias por haber alcanzado la tremenda salvación, porque medio entendía en su mente que esto era un tremendo beneficio que Dios nos da a nosotros, que nos cuesta entender, porque ¿por qué nos cuesta tanto entender este beneficio? Porque este beneficio no se ve, lo vamos a tener después, en el futuro nosotros, cuando ya partamos, cuando veamos la realidad total del mundo, cuando el Señor venga y nos lleve y nos muestre de qué nos está rescatando Él. Ahí vamos a quizá recién valorar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, que derramó su propia sangre para comprarnos a nosotros a este gran precio. Porque cuando uno lo dice así literalmente, como yo estoy diciendo a la iglesia ahora, a veces no se aprecia. Y no se aprecia porque no se entiende, porque no se ha vivido, no se aprecia porque no está la convicción misma de nuestra propia salvación. No está en nosotros. Este hombre, Horacio Strafford, tenía la convicción absoluta. Y hasta en la tragedia él decía, ya venga la prueba o me tiente Satán. Dice, no mengua ni fe ni mi amor. Mas Cristo comprende, dice, mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Eso dice el himno. Si usted lo puede escuchar, va a ver que es muy emocionante oírlo, como el clamor del alma de este hombre era tremendo para reconocer a Dios aún en la tragedia. Y nosotros que no hemos vivido grandes tragedias, a veces nosotros estamos ahí depresivos, nos quejamos, teniendo a la mano al Dios vivo que nos puede asistir a nosotros, que nos puede llevar. No es fácil, yo no digo que es fácil, pero si nosotros queremos tener una experiencia real con el Señor, veamos, vayamos dando estos frutos, ¿ves? A veces no nos alcanza ni la fuerza ni como para venir al discipulado, nos cuesta venir al discipulado, porque no tenemos la fuerza, estamos desanimados. Ahí dice uno puede estar una hora escuchando al pastor que lo único que quiere enseñarnos las virtudes del Señor, pero no las apreciamos porque no está en nosotros a veces la convicción del tremendo favor que Dios nos ha hecho. Cuando Él se sacrificó, vino del cielo, era un rey, dice él, un rey que bajó del cielo para vivir en la miseria, ya nacer en ese pesebre inmundo en Judea, en Belén de Judea nació, como el último. Pero Él empezó a desarrollar todo su ministerio, a los 30 años, dice, empezó, y estuvo 3 años predicando, y la verdad de Dios nunca ha podido ser borrada por los impíos que quieren desarmar, deshacer esto para confundir a la gente. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué confusión tenemos aquí cuando el Señor en esta tarde nos está diciendo, por sus frutos se conoce el árbol, por sus frutos se conoce la persona? Si dice que es cristiano, veamos qué es lo que hace, cuál es su vida, cómo es su vida, qué decisiones toma, en cuántos funerales le hemos visto, en cuántos hospitales le hemos visto orando por los enfermos, en cuántas personas dolidas pueden decir, este vino una vez, me abrazó, se tomó un mate conmigo, dicen allá en Argentina, o se tomó un tecito conmigo con sopaipilla, o vino, me acogió con lo poco que tenía, me acompañó en mi dolor cuando yo estaba dolido. Porque hermanos queridos, mire, cuando uno está dolido, cuando uno tiene desesperanza, pareciera que nada lo puede consolar. Cuando sucede una tragedia en la familia, no hay quien consuele, solamente el consuelo viene de Dios. Y si el Espíritu del Señor está en nosotros, nosotros podemos traer este consuelo, ¿ves? Podemos tener, y eso se llama tener cuidado de los demás, tener cuidado de los hermanos que nos rodean a nosotros, porque al final esta es la obra de Dios. A veces la obra de Dios no es llenarse tanto de conocimientos. Sí, los conocimientos son buenos. Hay que saber trazar la palabra de Dios. Hay que saber de qué estamos hablando. Pero también juntamente con eso tenemos que ir en paralelo y juntamente con eso haciendo las buenas obras que el Señor demanda de nosotros. La buena obra es venir a la iglesia, es una buena obra. Venir a animar a los que están desanimados. Ir a buscarle, hermano, ¿qué le pasó? ¿Por qué no vino? Yo lo invito, hermano, le falta esto. Que a veces la gente no necesita que lo apoye con dinero, no necesita que lo apoye, necesita solamente una palabra de aliento.
necesita ser arengado, uno necesita constantemente ser arengado, ¿ves? En la Biblia, la palabra de Dios nos arenga a nosotros todos los días, nosotros podemos buscar en el Señor que Dios nos hable, ¿ves? Aquí el Señor le estaba diciendo, él estaba empezando su ministerio y ya veía en las mentes, estaba leyendo las mentes y los discípulos estaban pensando, ¿cómo haremos para conocer quién tiene la verdad cuando el Señor ya no esté con nosotros? ¿Cómo lo haremos? Entonces él leyendo esto le dijo, por sus frutos los conoceréis, porque no da el buen árbol malos frutos ni el mal árbol buenos frutos, no lo da. Es imposible, es una lógica. Y es profunda, una lógica profunda. Entonces hoy día para conocer a un predicador, para saber qué está diciendo, ¿cómo confrontamos esto nosotros? Con lo que hemos aprendido del Señor, con lo que vamos a la Escritura. Y aunque algunos digan que, como decía antes, un tipo decía que la Biblia esta de la versión de los 60 de Cipriano Valeri, que señor Reina, dice que tenía más de 2.300 errores, según él. Pero vamos analizando cuál es un error esto que estoy predicando hoy día, lo que está escrito acá, que el buen árbol da buenos frutos y que el mal árbol da malos frutos. Esa persona que dice que ama a Dios todos los días y que se encomienda a Dios y que su vida la tiene en el Señor, ¿qué frutos tiene? Veamos qué decisiones toma en su vida a diario. Saluda a la gente con amabilidad. Es una persona amable, afable. Es una persona que trasunta alegría, trasunta paz. Cuando usted lo ve, usted ve un alma llena de paz. Una persona que usted quiere escuchar cuando está deprimido, cuando tiene depresión, cuando las cosas no le funcionan. Es una persona que lo puede acompañar a usted, deseable de oír. El Señor, nuestro Dios, cuando estaba en la tierra, era una persona deseable de oír, deseable de aprender a la gente. Los enfermos iban a verlo y a veces solamente con su palabra se sanaban. A veces usted puede llevar una palabra de aliento a alguien y solamente esa palabra de aliento puede ayudarlo a sanar de una patología a veces difícil. El cáncer dice que es una enfermedad que está en la mente de la gente. Empieza en la mente, no es una patología que empiece, digamos, en las células que se desordenan. ¿Cómo parte? Parte ahí en la mente. Cuando la persona sufre mucha depresión, cuando la persona todo el tiempo lo único que quiere es terminar con su vida, a veces muchos se han suicidado. Entonces de ahí viene la mayoría de las enfermedades, las que nosotros tenemos conocimiento y se conocen, las que se han dicho a veces por los especialistas. Entonces nosotros podemos llevar sanidad a la gente. Esa es la aplicación de la palabra, de lo que el Señor nos está diciendo esta tarde. Llevemos frutos que sean dignos de la doctrina que nosotros decimos tener, de lo que nosotros decimos creer, hermano. Y cuando empecemos a hacer este camino, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que se nos aliviana la carga y ya podemos decir al Señor, Señor, quiero tener una vida mejor, quiero tener más tranquilidad, quiero tener paz en mi alma. Y Dios va a traer todas estas cosas a nosotros cuando empecemos a caminar en esta tremenda obra. Ahí vamos a dar estos frutos que está diciendo la palabra. Si no lo hemos hecho, no tenemos convicción de lo que estudiamos, de lo que leemos, de lo que creemos. ¿Cómo nace la convicción? ¿Ve? ¿Sabemos lo que tenemos que creer? ¿Sabemos cómo estudiar la Biblia? ¿Sabemos por qué hay que ir a la iglesia? ¿Sabemos por qué cada cosa que hacemos? ¿Sabemos por qué hay que hacerlo? Tenemos que tener claro. Por eso, bueno, el pastor se esfuerza acá, nuestro pastor, en enseñarnos en el discipulado cómo se estudia la Biblia. Ahí estaba enseñando gramática, estaba enseñando historia, hay mucha metodología. A veces alguien puede decir, no, es que es muy complejo, es muy difícil. Pero hay que entrar en este camino. Si queremos conocer verdaderamente al Señor, hay que entrar en este camino. Esta palabra de hoy día en esta tarde es sencilla, ¿ves? Nosotros debemos analizar cada cosa que dice la gente. Dice, oye, ¿tú qué crees de Dios? Y debemos analizar nosotros a dónde van. Cuando vienen los mormones a hablar a nosotros, cuando nos hablan los testigos de Jehová, cuando nos hablan, qué sé yo, los adventistas, cuando
cuando escuchamos a los diversos famosos predicadores de la prosperidad. Entonces tenemos que tener cuidado y analizar qué están diciendo ellos, qué quieren ellos, qué hay en su corazón. Una chica cuando conoce un novio, si quiere conocer bien al novio, tiene que sentarse a escucharlo. ¿Qué quiere ese novio? ¿De qué cosas habla? Y de repente si escucha que habla puras vanidades, de la ropa, de la moda, de los lentes que quiere tener, del auto que va a comprar, y si habla todas esas cosas, todo eso está en su corazón. Y también a nosotros alguien nos va a escuchar. ¿De qué hablamos? ¿Cuál es nuestro tema de conversación? ¿Cuáles son nuestras decisiones? ¿Con quién andamos? ¿Cómo nos comportamos cuando alguien está enfermo? Cuando alguien viene a pedirnos plata prestada. Inmediatamente dime que no estoy. Ya sé que este viene a pedirme plata, viene necesitado. Hay que decirle, no hay nadie, porque viene necesitado. Y hoy día son miles y miles los necesitados. Nosotros, y los que tienen el dinero no quieren prestar, ni quieren ayudar, porque dice, este no me va a pagar nunca, no va a hacer esto, lo otro. Ahora, ¿cuál es lo paradojal de esto y lo que nosotros debemos entender? Nosotros tenemos que venir al Señor. ¿Por qué razón tenemos que venir al Señor? Porque el Señor tiene todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Y alguien dice, pero ¿cómo va a tener el Señor todo lo que necesitamos? Yo no gano tanto, tengo necesidad. Todos los días tengo necesidad. Y la cosa económica no me funciona. ¿Cree usted, hermano querido, hermana, que le funcionará si usted viene al Señor? ¿Y Dios le dará lo que usted necesita? Póngase a prueba, hermano. Yo mismo me pongo a prueba. En la necesidad económica, en la necesidad espiritual, en la necesidad de los sentimientos, las emociones. Yo me pongo a prueba. ¿Por qué no vengo al Señor? Para que me ordene las emociones, para que yo no esté enfermo, para que traiga paz a mi vida. ¿Por qué no vengo a Él? ¿Qué hace que yo no quiera venir? ¿Qué me impide? ¿Cuáles son las razones? Sabiendo que aquí yo puedo encontrar seguridad, puedo encontrar certeza, puedo encontrar convicción y puedo encontrar la solución a todos mis problemas. Ahora, el Señor nos invita a decir que busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el reino de Dios? Tener misericordia de los que están dolidos. Ir a dolerse con el que se duele, ponerse en el lugar del que, el que a veces sabe menos o entiende menos. Traigámoslo, vamos nosotros, y nosotros que hemos entendido algunas cosas, vayamos enseñando la verdad. La salvación es el objetivo de Dios, que todos los hombres procedan al arrepentimiento y lleguen a la salvación de Él. Entonces, este ejemplo que yo ponía al principio de este Horacio Strafford es un gran ejemplo de sufrimiento de este hombre. Y él no dejó nunca su fe y alabó al Señor en su desgracia. ¿Y qué creen? ¿Que él murió desesperado? Él murió lleno de paz, dice, con su esposa ahí, sirviendo a los demás hasta el final, imitando al Señor. ¿Ves la imitación? El Señor estaba en la cruz muriendo. ¿Y qué exclamó él al final? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué dirá el Señor en esta tarde de nosotros? Que a veces nos cansamos con poco. Dirá también esa frase, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. No saben de lo que se están perdiendo. No entienden la tremenda salvación. No entienden el sacrificio. No tienen convicción propia de lo que han creído. De lo que hemos creído, ¿ves? Entonces nosotros debemos llamarnos a reflexionar en este sentido, hermano. Reflexionemos nosotros que a veces nuestro sufrimiento no es tan grande en relación con otro. Claro, no nos vamos a comparar, digamos, con un mal para tener un mal peor, no. No, porque Dios no quiere que nosotros suframos, no quiere que nosotros tengamos puras tragedias en nuestra vida. No quiere el Señor eso. El Señor quiere que vamos de triunfo en triunfo. Pero nuestro triunfo tiene que estar apegado a lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Y la única manera de que vamos a tener nosotros triunfo en nuestra vida va a ser que nos apeguemos nosotros a la doctrina del Señor. Que vayamos estudiando más qué quiere el Señor, cuál es la voluntad perfecta de Dios para nosotros. Y que lo pongamos a Él primero. Esa es la idea.
Pongamos al Señor primeramente en nuestra vida para tomar las decisiones. Preguntemos, vayamos a estudiar educación financiera, decía alguien por ahí. ¿Quiere tener dinero? Estudie educación financiera. Pregúntele al Señor qué puede hacer. Hay hombres que de la nada han hecho mucho dinero. Yo he conocido ciertos de empresarios en Chile, pequeños empresarios. ¿Cómo partieron? Simplemente teniendo educación financiera y comenzaron de la nada. Mucha gente, si hacemos el estudio, entonces el problema no está ahí cómo hacer dinero. Nosotros creo que podemos todos hacerlo. Ah, no, es que el país está malo, los políticos han tomado malas decisiones, hay mucha inflación, nosotros no tenemos por dónde. No es así. En la peor desgracia en la que vamos, en medio de la guerra, Dios puede a nosotros sacar nuestra vida adelante. Y Dios puede hacernos tener triunfo. Dios nos va a llevar al triunfo siempre a nosotros. Nos va a llevar adelante. Y Él puede traer paz y puede traer verdadera paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz del Señor es algo duradero que trae esperanza y que viene, digamos, sobre todo la gran esperanza de la salvación y de la vida eterna en Él. Pero eso no lo podemos apreciar, como digo, porque no lo hemos entendido bien, hermano. Nos cuesta. Así que yo quiero decirle finalmente estas palabras, que nosotros veamos al Señor en todo lo que nosotros podamos nosotros vivir en nuestra vida. Desde la mañana hasta la tarde, pensemos en que Dios haría en este día que comienza para nosotros. Y quizás hoy día puede empezar usted una nueva forma de pensar. Para irse a su casa, váyase con una esperanza que Dios está dando la solución para usted y para mí, para que yo viva mejor, para que esté más alegre, que no esté con la cara larga y que sepa que hay esperanza en Él, hay esperanza verdadera. Pero vengamos a tener la convicción de lo que Él nos está ofreciendo. Recibamos por fin este tremendo regalo que Él nos da y vayamos a analizar, a inquirir más en la palabra de Dios, porque si inquirimos más, dice, vamos a tener mejor salud. Y vayamos a ver con nuestro pastor cuando él se ha esforzado tremendamente en estudiar los PowerPoint, todas estas cosas que él nos enseña a través del discipulado. Y escuchemos las predicaciones del pastor. Él ha estado predicando afuera, él ha estado haciendo muchas cosas, y escuchemos qué está diciendo. Analicemos con cordura, ¿no? Veamos bien qué es lo que se está enseñando. Y él está enseñando a otros y nos está enseñando a nosotros. Entonces, aprovechemos esto. Aprovechemos todas estas cosas nosotros y vayamos a la escritura. Pues. Ese es el análisis, ese sería, digamos, el poner por obra esta palabra. Analizar, ver los frutos de la gente. Veamos los frutos de los que nos rodean. Veamos los frutos de nuestra casa. Y principalmente lo mejor, lo más preciado que podemos hacer para avanzar nosotros en esta vida. Veamos qué frutos estamos dando nosotros. ¿Cuáles son los frutos que nosotros qué frutos estoy dando yo todos los días? ¿Dónde estoy fallando? ¿Por qué me falla la fe? ¿Por qué las emociones se me desordenan? ¿Por qué me da pena? ¿Por qué tengo todos estos problemas? ¿De dónde viene esto? No vengo al Señor como corresponde. No estoy alineado en la doctrina. Por eso me pasa. Porque el Señor trae alegría, trae esperanza en su palabra y en lo que nos enseña. Y si estamos en Él, nada nos va a faltar. No habrá hambre, dice, no habrá sed, y no dejaremos de tener, digamos, armonía en nuestro hogar si lo invitamos a Él. No lo desechemos, hermanos, al Señor. Vaya usted a su casa con una esperanza nueva de encontrar al Señor en su vida y no pierda la esperanza de que las cosas, si hoy día no están buenas, con el Señor va a mejorar. Alíñese con el Señor. No se alinee con la esperanza del mundo, con el sueldo que va a recibir, con el negocio que va a hacer. No se alinee con esas cosas todavía. Alíñese con el Señor y espere en Él. Él va a fructificar su negocio. Él va a fructificar su vida. Pero primero hay que hacer esta parte. Primero hay que alinearse con Él.
Hay que invitar al Señor a que viva en nosotros. Y esta parte no es tan fácil. Así que para que mañana digan, mire ese hombre los frutos que tiene, ¿eh? Y él habla de Dios, voy a ir a conocer al Dios de este personaje. Vamos a ver de qué hablan en su iglesia, cómo este personaje está siempre contento, cómo este personaje eh, no falla, pues. No falla en el hospital visitando a los enfermos, no falla en ningún funeral, no se pierde ninguno. Ahí está abrazando a los que tienen dolor, a los que no tienen esperanza. Mire cómo lo hace, ¿ves? Cómo el Señor le conforta a él. Así que, hermanos queridos, este es el mensaje. Analicemos y busquemos esta sencilla palabra donde el Señor enseñaba a sus discípulos, que dice que por sus frutos será conocido el árbol, y nosotros también. Por los frutos nos va a escuchar la gente, o bien nos va a decir, hasta luego, Señor, usted dice que es cristiano, pero no le creo. Ojalá que a nosotros nos crean. Vayamos haciendo la verdad del Señor y teniendo los buenos frutos, hermanos. Porque esta es la palabra del Señor hoy. Y yo puse como ejemplo a Horacio Strafford porque me impactó cómo este norteamericano, abogado, con esa tremenda tragedia pudo escribir este himno. Me impacta el himno, lo que dice el himno. Es un tremendo himno. Yo le invito a que lo escuche con calma, escuche la letra. Y nosotros, ojalá que podamos copiar estas cosas. Y principalmente copiar a nuestro Señor, lo que Él hizo. Él nos invita a ser como Él. Alguien dice, no es fácil, pero si el Espíritu de Él está en nosotros, nosotros podemos hacer todo y podemos vivir nuestros propios milagros, que son los que nos van a hacer bien a nosotros. Oremos al Señor, hermanos. Yo sé que hace mucho frío y con esto ponemos término, digamos. Así que oramos. Antes quiero decir, hermano, me pidieron unas personas migrantes acá que orara por ellos. Ella se llama Danisa Jiménez, Mariela Briceño, que está en Colombia, eh, Eugenio Ferreira, María Fernanda, su esposa, y ellos son migrantes de Chile, no tienen documentos. Me pidieron que los ponga en la oración, hicieron esta petición. Danitza Jiménez tiene 3 hijos y los 3 están enfermos, están sin trabajo, no tienen papeles y están tratando de salir adelante acá. Pidieron la oración. Yo le dije que iba a orar y bueno, para esto pido a nuestro pastor Manuel, que está acá, si puede orar él, y también para despedir esto que hemos conversado de su palabra. Pastor. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra y también oramos, Padre, por las peticiones que han hecho a través del hermano René. Y rogamos que tu Espíritu Santo sea bendiciendo a estas personas para que la gloria del Señor también se muestre a ellos. Gracias te damos, Dios mío. Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, hermano, le dejo aquí a nuestro pastor este lugar. Que Dios les bendiga ricamente. Un abrazo. Bueno, Dios bendiga a nuestro hermano René. Lamentablemente se nos cortó el internet y tuvimos que seguir transmitiendo con el internet del celular. Pero bueno, de alguna manera, cierto, hemos podido llegar a compartir la palabra. Mientras el hermano René hablaba, cierto, yo pensaba en algo y se me venía a la memoria Éxodo capítulo 34, versículo 7, si no me equivoco, donde dice que Dios, cierto, tiene misericordia sobre millares. Y dice la palabra del Señor que esa misericordia se alcanza hasta la tercera y cuarta generación de los que temen a Dios. Y habla de la bendición, pero también, cierto, de la maldición, que la maldición de los padres sobre los hijos se alcanza hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios, de los que aman a Dios. Y yo pensaba cuán importante, y esto es cortito lo que voy a decir, cuán importante es que los padres, porque el fruto mayor, ¿qué va a ser de los hijos de padres
que conocen al Señor. Usted conoce al Señor y sus hijos. Entonces la pregunta es, ¿cierto? Porque nosotros, ¿cierto? Todos vamos a tener una descendencia, una generación, una descendencia. Y la pregunta es si esa descendencia van a ser una descendencia temerosa de Dios o una descendencia apartada de Dios. Porque la responsabilidad, si después lee usted Éxodo 34, que seguramente voy a estar compartiendo, ¿cierto?, en la semana, la responsabilidad recae sobre los padres. Los padres tienen la responsabilidad de conducir a sus hijos por el camino del Señor y segundo, a que puedan estar en la casa de Dios. Y yo decía, ¿qué va a pasar cuando nosotros, nuestra generación, estoy hablando de mí, hermano René, estoy hablando de las personas adultas, qué va a pasar de nosotros cuando ya no estemos? ¿Será que nuestros hijos seguirán el camino del Señor? ¿Será que los nietos seguirán el camino del Señor? ¿O será que se van a apartar de Dios? Así que hay una responsabilidad grande. A mí me preocupa mucho cuando los padres y los abuelos, ¿cierto?, no envían a sus hijos, como decía la palabra del Señor, no los envían a la escuela bíblica. Cuando los jóvenes, los adolescentes no participan del discipulado, me preocupa. ¿Saben por qué? Porque los jóvenes, los adolescentes, deben primero conocer a Dios, conocer la palabra de Dios. Porque si no, esa generación, hermano René, esa generación va a desaparecer. Y eso es terrible que nuestras generaciones, estoy hablando de los hijos, estoy hablando de los nietos, si no tienen el temor de Dios, si el temor de Dios no está en ellos, esa generación va a desaparecer. Y es terrible eso. Por eso hay una responsabilidad. Y dice, fíjense, lean después Éxodo 34, 7, después se los voy a mandar. Dice que esa misericordia, ¿cierto?, recae en los padres, de los padres hacia los hijos, de los padres hacia los hijos, ¿cierto?, hasta tercera y cuarta generación. O sea, los padres sobre los hijos sobre los nietos y así sucesivamente. Entonces, nuestra descendencia será una descendencia de bendición o será una descendencia que se aparte de Dios. No voy a decir maldición, pero sí, ¿cierto?, una descendencia que vive lejos de Dios, que se aparte de Dios. Y lamentablemente vivimos tiempos de apostasía. Así que nuestros jóvenes, los adolescentes, debieran, como decía mi hermano René, invertimos mucho tiempo preparando estudios, preparando discipulados, que no es poca cosa, para que usted participe de esos discipulados, para que los jóvenes, adolescentes, chicos, jóvenes, ustedes que están ahí, tienen que meterse a aprender la palabra, conocer la palabra. Si no, seremos nuestras generaciones, nuestra descendencia, se irá esfumando en el tiempo. ¿O no es así, hermano? Se va a ir esfumando. Nuestros hijos, los nietos se van a ir esfumando. Me preocupa mucho. Entonces, quería, mientras el hermano René compartía esta palabra, ¿cierto? Y el mayor fruto, el fruto es de los padres. Los padres requieren tener ese fruto, y ese fruto son sus hijos, su descendencia, su generación. Así que tome a sus hijos, tome a sus adolescentes, sus jóvenes, tome a sus nietos y mándelo a la escuela bíblica, mándelo al discipulado, entren al discipulado, participen. ¿Por qué? Porque la palabra, el conocimiento de Dios es lo que nos da el temor, el temor. De lo contrario, las generaciones van perdiendo el temor. Hoy día leía el libro de Jueces. Dice que el libro de Jueces, ¿cierto?, fue un tiempo en donde cada uno hacía lo que... Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde, ¿cierto? Y quiero orar en esta noche. Yo sé que hace mucho frío, acá también hace mucho frío. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, la iglesia en Chilecito. Bendice a mis hermanos, bendícelo a cada uno de los que fueron a la iglesia, a los que no, Señor. Ayúdanos, Señor, a que haya un fuerte compromiso, una responsabilidad, un deber, porque la asistencia motiva y la inasistencia desmotiva. Por eso, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por la iglesia, para la gloria de Jesucristo. Bendícelos, Señor, bendícelos. Amén. 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 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y nos vemos el martes. A partir del martes comenzamos a transmitir ya por la radio y todo. ¿Ya? Así que hoy día tuvimos lamentablemente este percance, que se nos cortó el internet. Así que mi hermano René, despídase ahí de los hermanos. Bendiciones. Bueno, hermano, que el Señor les bendiga. Ya pueden ver mi gorrito de abrigo. Aquí estoy como en la nieve. Pero bueno, junto ahí estamos siempre con el entusiasmo de siempre, el cariño de siempre,
Gracias a ustedes, les mando un gran abrazo allí en Chilecito a todos mis hermanos y hermanas queridas que están allá. Saludos desde acá y también a toda la gente, a la gente de Puerto Montt, a la gente de todas las comunas aquí en Santiago que escuchan a nuestra iglesia. Así que Dios les bendiga, un abrazo grande para todos y vamos que se puede, vamos con todo más, buscando al Señor y nosotros podemos ver mejores días cuando estamos con Él y adquirimos la convicción de nuestra salvación y en Él vamos a tener victoria, hermano. Dios les bendiga.